Shalom familia, esta semana estamos estudiando la porción SAF. Dentro de la porción SAF vamos a encontrar 18 mandamientos. Varios de estos mandamientos se van a aplicar en lo que es el Beit HaMikdash. Y nos vamos a enfocar solamente hoy en dos mandamientos, el 145 y el mandamiento 146. Mis otros compañeros van a estar hablando o abundando sobre los otros mandamientos y explicando lo que es la legalidad y todas esas cosas utilizando lo que es la metodología de estudio. Nosotros también vamos a usar la metodología de estudio de mi maestro Rico Cortés y me voy a enfocar específicamente en los aspectos de lo que es espacios sagrados. Pero también vamos a hablar un poco de lo que es la pureza ritual y vamos a estudiar, hablar un poco sobre lo que tiene que ver el contexto cultural en el antiguo Medio Oriente y en la Biblia. Entonces, vamos a hablar de lo que es espacios sagrados, pureza ritual y el contexto histórico y lo que es la legalidad bíblica. Cuando nosotros estamos estudiando especialmente el libro de Levíticos, debemos considerar los distintos aspectos de pureza, debemos considerar los distintos aspectos de lo que es la santidad, los niveles de santidad, por ejemplo, especialmente cuando tiene que ver con las ofrendas, porque hay ofrendas que son de mayor santidad que otras. Por ejemplo, la del Corban Pesach. El Corban Pesach se podía comer dentro de la ciudad de Jerusalén porque tenía menor santidad. Pero fuera de las murallas de Jerusalén no se podía comer porque no era considerado fuera de Jerusalén menor santidad que dentro de las murallas de Jerusalén, al igual que el templo. El templo tiene una elevación de santidad mayor que inclusive lo que es la ciudad de Jerusalén amurallada. Entonces, son cosas que nosotros debemos considerar cuando estamos estudiando las ofrendas y cuando estamos estudiando lo que tiene que ver con la santidad. Los dos mandamientos que vamos a estar enfocándonos es el mandamiento 145 y es un mandamiento prohibitivo y aplicable a lo que es el Beit HaMikdash. O sea que fuera del Beit HaMikdash esto no puede ser aplicado. Y dice, y la carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá. La esencia es que está prohibido comer la carne de una ofrenda sagrada que se haya contaminado. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo se puede contaminar una carne. Mandamiento 146 es un mandamiento performativo que tiene que ver con el Beit HaMikdash también. Y dice, será quemada con fuego. O sea que la esencia nos está diciendo que una ofrenda que ha sido contaminada o se ha vuelto de pronto impura debe ser quemada con fuego. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que es algo que ha sido consagrado y dedicado para algo de santidad y algo que toca el altar. Recuerde que estamos hablando de la ofrenda que se va a comer. Dice, vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 7 versículo 19 que vamos a entender un poquito más el contexto de estas ofrendas que llevan este tipo, que se pueden impurificar de alguna forma. Dice, versículo 10 de hecho, si nosotros vamos desde antes de esto, está hablando de lo que son las leyes de la ofrenda de paz. La ofrenda de paz era una ofrenda que la persona llevaba al templo, los sacerdotes hacían el trabajo, la boda que ellos tenían que hacer y sacaban la sangre, la salpicaban sobre el altar y derramaban la que tenían que derramar sobre el lugar que tenían que hacerlo y luego de eso, la persona que traía la ofrenda, había una parte de la carne que se podía compartir. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de carne que se podían compartir, habían unas leyes pertenecientes a cada una de ellas. Entonces, este capítulo, especialmente desde el versículo 11, nos está hablando exactamente de lo que son esas leyes aplicables a las distintas ofrendas. Por ejemplo, dice, esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz que será ofrecida al Señor. Si le ofrece en acción de gracias, entonces juntamente con el sacrificio de acción de gracias ofrecerá torta. Entonces, dices, con el sacrificio de su ofrenda de paz en acción de gracias, ok. Dice, en cuanto a la carne, vamos a ver. 16. Pero si el sacrificio de su ofrenda es por un voto, o sea que si es por acción de gracia, si es por un voto. Pero lo que quede en la carne, entonces pone las distintas leyes referentes a esa carne cuando se debe comer. Por ejemplo, dice aquí, pero si el sacrificio de su ofrenda es por un voto o una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio o la ofrenda. Y el día siguiente y al día siguiente se podrá comer lo que quede, pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado en el fuego al tercer día. O sea que estas son las ofrendas que se aplican si es una ofrenda de voto. Tiene que comerlo en cierto tiempo. Eh, Dice,
El versículo 19, que es el que nos compete a nosotros, dice: la carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá, se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, cualquiera que esté limpio puede comer de ella. O sea que una persona que está en un estado de inmundicia, que está en un estado de impureza, recuerden, está la impureza ritual y está la impureza moral. Ahorita nosotros estamos hablando de lo que es la impureza ritual. La impureza ritual no afecta el templo per se, pero si no se resuelve en su tiempo debido, en el tiempo establecido por la Torá, entonces sí se convierte en una transgresión a la ley y entonces ahora sí afecta al templo. Entonces está hablando de una persona que está impura. ¿Qué tipo de impureza tiene la persona? ¿Cuál es el ritual que la persona tiene que hacer para pasar por la transición del estado de impureza para ser reincorporada en lo que es ahora con el pueblo y encontrarse en un estado de pureza? Por ejemplo, una persona que toca un cadáver tiene que hacer un ritual de incorporación. El ritual de incorporación conlleva lo que son las cenizas de la becerra de la vaca roja. Entonces tiene que ser salpicada o rociada con las cenizas el tercer día y el séptimo día, para entonces la persona pasar por este ritual y ser reincorporada de nuevo y encontrarse ahora, estar de nuevo apto para acercarse a lo que es el templo y a lo que son las ofrendas que podía comer la persona. Recuerden, una persona con un estado de impureza no puede comer una ofrenda que está santificada y dedicada. O sea, esa ofrenda tiene una santidad y una persona que tenga contacto con lo que es un cadáver, o una persona que tenga, por ejemplo, lepra, que tiene que ver con muerte, o una persona que tenga un sangrado o que tenga una emisión, todo eso tiene que ver con muerte. Mientras que las ofrendas, el templo, todo tiene que ver con la vida. Entonces, por eso es la gran prohibición. Y otras leyes también que se aplican, especialmente cuando estamos considerando el contexto del antiguo Medio Oriente. Había unas leyes de luto que las personas podían pensar que si una persona estaba en luto, estaba ofreciendo cosas al inframundo. Entonces, todos esos aspectos debemos considerarlos. Cuando nosotros estamos leyendo, especialmente la Torá, especialmente el libro de Levíticos que trata con el templo, nosotros debemos hacer el contraste entre el antiguo Medio Oriente y lo que es el templo, lo que es Dios. Cuando nosotros consideramos la forma en cómo Dios toma muchas cosas que se hacían en el antiguo Medio Oriente, no para imitar al antiguo Medio Oriente, sino para proteger al pueblo y sacarlo del ámbito regular o el ámbito común y establecer ahora unas leyes en cómo se puede hacer ciertas cosas dentro del templo para que el pueblo no hiciera lo mismo que hacía el antiguo Medio Oriente. Por ejemplo, las leyes que le estoy hablando de cuando una persona estaba en luto. Dios no quería que las naciones vieran que esa persona estaba haciendo lo mismo que hacían las naciones alrededor, sino que cuando la persona pasaba por el tiempo de luto y ya entraba o se reincorporaba ahora a través del ritual de purificación, ahora la persona traía una ofrenda y se entendía que la ofrenda no era para el inframundo, sino que era para Dios. Todo el mundo entendía porque había pasado el tiempo de luto. Entonces, a veces nosotros no consideramos el contraste que Dios está haciendo entre el antiguo Medio Oriente y lo que se hacía en el templo. Todo lo que se hacía en el templo había una gran distinción y se entendía perfectamente que era dedicado a Dios o el ritual era para Dios y no para alguna otra deidad o para el inframundo. Entonces, seguimos leyendo acá. Dice: la carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá. Vuelvo y digo, tengo que considerar que era inmundo. Se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, cualquier que esté limpio puede comer de ella. Las cosas que eran consideradas una vez tocaban el altar no podían ser utilizadas para otra cosa o no podían ser utilizadas por una persona común. Debía ser utilizado para lo que era, para lo que había sido designada, especialmente la ofrenda. Si era una ofrenda de paz que se traía, se hacía el ritual. La persona que tenía que comer comía de ella, pero no se podía usar para uso secular o común. Debía utilizarse para lo que había sido designada, o si no, debía ser, por ejemplo, algún objeto que había tocado algo santo, debía ser destruido, no podía ser cambiado o reusado para otra cosa. Dice: pero la persona que coma la carne del sacrificio de las ofrendas de paz que pertenece al Señor, estando inmunda, esa persona será cortada de entre su pueblo. O sea que una persona
que coma en un estado de impureza, esa persona, va a ser cortada del pueblo porque está comiendo de algo santo. Recuerde que todo lo que es santo afecta a la persona para bien o para mal. Lo santo puede acercar a la persona, pero también puede alejar a la persona. Todo depende de cómo la persona se acerca. En este caso, una persona que está en un estado de impureza, esa persona que se acerca en ese estado de impureza a comer una de las ofrendas, lo santo le va a ocasionar un gran problema a esa persona, porque según aquí el mandamiento dice que la persona que se acerca y come, dice, la persona que coma de la carne de sacrificio de la ofrenda de paz que pertenece al Señor, estando inmunda, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ahora vamos a ver un poquito acá en lo que dice Milgrom sobre esto. Milgrom habla sobre los sacerdotes, por ejemplo, cuando los sacerdotes estaban se le prohíbe también comer de algunas cosas, de las carnes, cuando ellos están en un tipo de impureza. Dice, si algún hombre de entre tu descendencia de Aarón, estando en estado de impureza, contacta intencionadamente con algún don sagrado que el pueblo israelita pueda consagrar a Dios, esa persona será cortada de delante de mí. O sea, que si una persona intencionalmente, sabiendo que estaba en ese estado de impureza, específicamente Aarón y sus hijos, pero también se aplica a un israelita, tenía contacto con algo que había sido dedicado a Dios, entonces esa persona iba a ser cortada. Lo mismo estamos viendo nosotros cuando leemos el texto que estamos viendo acá ahorita, analizando en este capítulo acá. Dice persona, pero la persona que coma de la carne del sacrificio de la ofrenda de paz que pertenece al Señor, estando inmunda, esa persona será cortada de entre su pueblo. O sea que aquí está hablando de lo que podía comer el pueblo, pero cuando habla de Aarón y sus hijos, obviamente está expandiendo a todo lo que tenía que ver con los santos. Dice, yo Dios he hablado. Así pues, la incisión por agencia divina o el caret se impone al sacerdote impuro solo cuando entra presuntuosamente en contacto con la santidad. O sea que una persona que lo hace eh, lo hace en rebelión, sabiendo que está impura y entra aún así en contacto con algo que es santo, esa persona perece y también los hijos de Aarón y sus hijos, si hacían esto en rebelión, también iban a perecer. Dice, lo mismo debe ocurrir aquí y debemos suponer en consonancia con el sistema de las ofrendas, que reconoce claramente el principio de la intención. O sea, una persona que tiene intención de hacerlo sabiendo que no debe y una persona que lo hace unintencionalmente, no sabe que está en un estado de impureza y come de una ofrenda sin saber que estaba en ese estado de impureza. Una persona que sabe que no está en ese estado de impureza, o sea, no tiene conocimiento que está en un estado de impureza y se da cuenta luego de que estaba en un estado de impureza y comió algo que era santo, tenía que traer una ofrenda para que pudiera hacer expiación. Dice, lo mismo debe ocurrir aquí y debemos suponer en consonancia con el sistema de ofrenda que reconoce claramente el principio de la intención, que si alguna persona come inadvertidamente alimentos sagrados, su mal será expiado por una ofrenda de purificación. El capítulo Levíticos 4, versículo 22 al 35, nos habla de eso. O sea que una persona, por ejemplo, acá nos habla del versículo 20, una persona que tiene emisión, una persona, mientras está impuro, la persona es la fuente de impureza. O sea, una persona que se encuentra en esa impureza es una fuente de impureza y afecta al templo. Por ejemplo, tiene gonorrea o una emisión nocturna. El caso de quien esté infectado secundariamente se trata en el versículo siguiente. Ok, entonces, nosotros vamos a ver, voy a leer un poquito algo acá de algo que está hablando sobre el cadáver y lo que se pensaba según la Biblia. Por ejemplo, el cadáver es el más contaminante de todos los portadores de impureza en la Biblia hebrea. Aquellos que se volvían impuros por contacto con los muertos o simplemente por entrar en una casa donde yacían los muertos, tenía que pasar una semana de purificación antes de poder volver a la vida comunitaria. Si se negaba, iba a ser excluido de Israel. A la persona contaminada con un cadáver se le prohibió acercarse al santa o a los santos y por lo tanto no podía ofrecer nada en el templo. Aquí están los versículos.
una persona que era impura en el momento de la Pascua debía esperar y celebrar la fiesta un mes después. Por ejemplo, el libro de Números nos da un precedente, capítulo 7 y 8. Dice, y aquellos hombres le dijeron, eh, vamos a ir desde el versículo 6. Pero había algo, versículo 5. Y celebraron la Pascua en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer del desierto de Sinaí. Tal como el Señor había ordenado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Pero habían algunos hombres que estaban inmundos por causa de una persona muerta y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron ante Moisés y Aarón aquel día. Y aquellos hombres les dijeron, aunque estemos inmundos por causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide presentar la ofrenda del Señor en su tiempo señalado? O sea que el problema aquí es que ellos se les impedía, pero había un mandamiento que tenía que traer la ofrenda en el tiempo señalado, especialmente la de Pesaj. Entonces dice entre los hijos de Israel. Entonces Moisés le dijo, esperad y oiré lo que el Señor ordene acerca de vosotros. Y el Señor le habló a Moisés, habla a los hijos de Israel, dile, si alguno de vosotros o de vuestros descendientes está inmundo por causa de un muerto o anda de viajes lejos, puede sin embargo celebrar la Pascua al Señor. La celebrará los 14 días del segundo mes, al atardecer la comerá con pan sin levadura y hierba. O sea que aquí nos da un precedente de una persona que estaba en un estado de impureza y no pudo traer la ofrenda, o unos hombres no pudieron traer la ofrenda, porque si ellos hacían eso, ellos perecían. Lo santo le hacía daño por su estado de impureza. Entonces Moisés habla con Dios y Dios le da la respuesta. Bueno, si están impuros porque por causa de muerto, entonces que, o si están lejos de viaje, que entonces lo traigan al segundo mes. Pero no significa que porque ellos hacían eso, o sea, no significa que eso le daba carta para una persona no hacerlo. Simplemente se estableció una enmienda para poder, porque obviamente tocar un cadáver era algo natural, una persona podía fallecer. Entonces se le dio lo que es una carta para que se hizo una enmienda para que ellos pudieran celebrarlo más tarde. Lo mismo pasa con las ofrendas. Una persona en un estado de impureza tiene que esperar a que esté en un estado de pureza para entonces acercarse al espacio sagrado o para también poder traer o comer de una ofrenda. Recuerde que todo tiene que ver con la vida, el templo tiene que ver con la vida. Todas las impurezas que vamos a encontrar dentro de la Biblia tienen que ver con lo que es muerte. Por ejemplo, la persona que toca un cadáver, la persona que tiene una emisión o tiene flujo de sangre, o una persona que tiene lepra, tiene que ver con la muerte. El templo tiene que ver con la vida. Nada que tuviera que ver con muerte podía entrar en el templo. Y por ende, una persona que comiera de alguna ofrenda que podía comer, tenía que estar en un estado de pureza porque no podía ni entrar al templo ni podía tener contacto con algo santo, porque lo santo afecta a la persona para bien o para mal, depende si la persona no se acerca de la forma correcta como Dios ha establecido. Espero que podamos entender un poquito más los mandamientos en esta porción, y para más información siempre puede ir a lo que es Tesoros del Templo, donde puede buscar más información sobre los mandamientos y también otros estudios relacionados al templo. Shalom.